El que viene detrás de mí, yo no soy digno ni siquiera de atarle las sandalias. O sea, él se lo imaginaba que iba a ser un rey, algo espectacular, no sabía bien qué pensar, pero él decía, él era el hijo del supremo sacerdote, ¿no? No soy digno ni siquiera de atarle las sandalias. Pero ¿saben qué pensaba el pueblo de Juan? ¿Qué concepto tenía el pueblo de Juan? El pueblo tenía el concepto muy elevado de Juan. Porque fíjense ustedes que en el fundamento de sustancia, primero, vamos a ponerlo acá. En el fundamento de sustancia, el pueblo de Israel tenía que unirse a Juan. Y Juan tenía que estar unido a la voluntad de Dios. Primero había un fundamento de sustancia ahí. ¿Sí? El pueblo de Israel tenía que unirse a Juan el Bautista y Juan el Bautista estar unido a la voluntad de Dios. Con ese fundamento de sustancia, entonces, después ellos podían recibir a Cristo y Juan el Bautista podía haber enviado a toda la gente a unirse con Jesús. ¿Estaba el pueblo de Israel unido a Juan el Bautista? Más que unido. ¿Saben lo que tenía que hacer Juan? Juan tenía que convencer al pueblo de que él no era el Mesías. Porque la gente en sus corazones pensaba que Juan era el Mesías. Esto lo podemos leer en Juan 1:19 y en Lucas capítulo 3, versículo 15. Se los voy a leer. Lucas 3:15. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, todos, repito, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Lucas 3:15. Miren ustedes, ¿no? ¿Qué fundamento? Ya están totalmente unidos al pueblo, porque cuando Juan nació, primero su padre había recibido revelaciones, había milagros en su nacimiento, era una asceta, ¿no? Repito, estaba en el desierto, comía miel silvestre, había una vida de sacrificio. O sea, el pueblo realmente lo admiraba. Él iba a ser un excelente intermediario. Porque fíjense, nosotros después de 1000 años leemos conmovidos emocionalmente las palabras de Jesús. Pero en realidad eran escandalosas. Hoy nos encanta leerlas, ¿no? Pero piensan que a los israelitas de aquella época, a los escribas y a los fariseos les gustaba. Jesús decía, aquel que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno del reino de los cielos. Nos encanta leerlo hoy en día, pero hoy lo matarían. Hoy saldría en televisión en todos lados como si fuera un hereje, lo matarían por decir una cosa así. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie, ¿cómo nadie? Ni siquiera el supremo sacerdote, sí, nadie llega a Dios si no es a través de mí. Imagínense hoy en día si alguien dijera eso y un católico le preguntaría, ¿cómo nadie llega a Dios? ¿Ni siquiera el Papa? No, ni siquiera el Papa. Es lo que diría un católico, ¿no? Y Jesús tendría que decir, sí, no, ni siquiera el Papa, nadie llega a mí, nadie llega a Dios si no es a través de mí. Eran palabras escandalosas, ¿sí? Pero qué diferente hubiera sido si otro lo dice. ¿Tiene algún sentido? Imagínense cómo les quedaría si yo le digo a ustedes lo bueno que yo soy. ¿No? Qué horrible. Al contrario, automáticamente uno debe pensar qué malo que debe ser para ser tan arrogante. Pero si lo dice otro, es muy diferente. ¿No? Si otro dice no, porque esa persona es muy buena. Entonces Juan estaba preparado para decir, Él es la verdad, el camino y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y yo soy el primero en unirme a Él. ¿Sí? Pero sin embargo hubo fracaso. Obviamente sabemos que si hay 3 cursos es porque el primer curso fracasó. ¿Cuál fue el fracaso? Juan el Bautista no creyó finalmente en la palabra de Dios, porque Dios le reveló que Jesús era el Mesías. Y sin embargo Juan al principio creyó, pero después nunca pudo unirse a Jesús. Nunca pudo creer totalmente. Ya después lo vamos a ver. Pero Dios le revela, le dice que vaya a bautizar con agua, y mientras está bautizando aquel en quien viera que se posa el Espíritu, ese es
el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, ese es el Cristo. Entonces Juan, con toda la expectativa, va a bautizar para ver, porque sabía que Dios le iba a revelar quién era el Cristo. Y ahí viene su primo. Ese primo pobre, carpintero, que se vestía de modo absolutamente común y corriente. Y cuando lo está bautizando, una paloma se posa, viene del cielo y se posa. Y entonces Juan escucha una voz que dice, este es mi hijo amado, en el quien yo me complazco. Y entonces él se da cuenta, Dios le está revelando que este primo suyo, el primo pobre, era el Cristo. Porque del modo que Juan el Bautista da testimonio, si ustedes lo leen bien en la Biblia, es como que no lo puede creer. Él dice, yo antes no le conocía. ¿Qué dice? No le conocía si era el primo. Quiere decir, yo antes no me hubiera imaginado, no le conocía como Mesías. Jamás hubiera pensado. Pero bueno, ¿no? El testimonio de él es como decir, pero bueno, Dios me dijo, será él, no sé, ¿no? Pero después duda. Sin embargo, hasta hoy en día tenemos a Juan el Bautista como un santo, algunos piensan que fue un santo. No, él fracasó. Y está muy clarito en la Biblia cuando uno sabe eso. Ahora que sabemos que hubo 3 cursos y que hubo fracaso y todo, nos damos cuenta clarito. Las últimas palabras de Juan fueron una duda acerca de Jesús. Antes de que lo mataran a Juan, porque le cortaron la cabeza, él mandó a preguntar, ¿eres tú el que debía de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús no le contestó, sí, y por fin se dio cuenta. Jesús se enojó y dijo cosas hasta feas de Juan. Pero eso lo vamos a ver en la próxima conferencia. El hecho es que acá hubo un fracaso. A pesar de que Caín estaba listo para unirse con Abel. ¿Se entiende? O sea, el pueblo estaba totalmente unido a Juan. Lo admiraban. Inclusive él tenía esa fuerza para convencerlo de que él no era el Cristo. Imagínense qué ironía. Jesús, que sí era el Cristo, se pasó la vida, todo su ministerio público rogando que creyeran en él y no creyeron y al final lo crucificaron. Y él, que no era el Cristo, tenía que convencerlos de que no era. Entonces se pierde este primer curso. En el segundo curso, ya Jesús tiene que tomar la posición de Juan el Bautista. Ya él mismo tiene que decir, yo soy la verdad, el camino, la vida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Él tiene que tomar esta posición. Pero primero tiene que establecer ¿qué? Un fundamento de fe, a través del número 40. Entonces Jesús va al desierto y ayuna 40 días. Sí, todo casualidad, ¿no? Todo casualidad, número 40 en todos los cursos, todo se repite, todo perfecto, todo casualidad. Por eso digo, es más fácil tener fe que no tenerla. Es clarito, el principio divino es contundente, clarito. Entonces Jesús tiene que ir a ayunar 40 días en el desierto y además tiene que soportar ser tentado en el desierto por Satanás. Satanás lo pone a prueba. Y él supera todo. Son 3 tentaciones de Satán, él las supera todas, obvio. Bueno, ¿se acuerdan en el curso de Moisés, en el segundo curso, que venía como fracaso del primero, obviamente, que Dios le permite hacer milagros? Bueno, del mismo modo, después Jesús comienza a hacer milagros. Pero los milagros no son algo que nos favorece. Repito, eso tengámoslo muy en cuenta. El milagro es algo que viene para suplantar la falta de fe. Moisés no se suponía que hiciera milagros si el pueblo de Israel se hubiera unido a él en el primer curso. Pero como hubo un fracaso, entonces para que creyeran en él, Dios le permitió hacer algunos milagros. Acá pasa exactamente lo mismo. Acá no haría falta ningún milagro si Juan el Bautista se hubiera unido a Jesús. Jesús podía haber explicado la verdad y la gente podía haber tenido fe en que esa era la verdad, y con la verdad y con la fe podían haber sido reclamados del lado de Dios. Pero no tuvieron fe, entonces Jesús tuvo que hacer milagros. Por eso él decía, si no creéis en mí, por lo menos creer en mis milagros, para que así comprendáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Pero queda clarito que dice, si no pueden creer en mí, entonces ahí tienen los milagros. Y repito, el ejemplo que di antes, después de la crucifixión de Jesús, cuando Él aparece, y los discípulos tan sorprendidos, y uno de ellos, Tomás, dice, yo voy a creer en Él, yo voy a creer en ti si te puedo tocar tus heridas, los clavos. Y entonces creyó. Y Jesús le dijo, los otros creyeron sin haber visto, tú creíste
mejor dicho, Jesús dijo, tú creíste solamente porque viste, bienaventurados aquellos que creyeron sin haber tocado. O sea, tiene más valor, no es lo que quiso decir Jesús, tiene mucho más valor aquel que tuvo fe y no aquel que necesita tocar o ver. Bueno, entonces en el segundo curso, Jesús establece el fundamento de fe a través de 40 días de ayuno y después entonces a través de los milagros, pretendiendo que el pueblo de Israel se uniera a él. Bueno, después lo vamos a ver en una conferencia especial, todo lo que pasó, porque no quiero hablarles ahora, porque después está especialmente explicado todo esto, pero todos sabemos que el pueblo no se unió a Jesús, no creyó en él y finalmente lo crucificaron. Entonces se establece el tercer curso. Y otra vez se tiene que establecer ¿qué? Jesús tiene que establecer el fundamento de fe de nuevo, a través del número 40. Entonces, aún después de la crucifixión, Jesús aparece, ¿durante cuántos días? La Biblia dice que Él aparece a sus discípulos, durante 40 días. 40 días después de la resurrección. Eso es una condición muy especial. Para una persona que va al mundo espiritual, porque dice que los discípulos de Jesús estaban encerrados por temor a la persecución de los fariseos, y de pronto apareció Cristo. Durante 40 días se quedó con ellos y les dio guía. Eso no es una cosa común, les aseguro. Pero eso era para establecer de nuevo el fundamento de fe y fundamento de sustancia. Y el pueblo de Israel, la condición ahora era que el pueblo de Israel y la humanidad se unieran a Jesús espiritualmente. ¿Sí? Por lo menos hasta la segunda llegada de Cristo, porque ya cuando Jesús sabía que iba a ir por el camino de la cruz, empezó a anunciar la segunda llegada. Entonces se tienen que mantener unidos espiritualmente a Cristo, con fe en Cristo, hasta el tiempo del Señor de la segunda llegada. Entonces acá hubo dos figuras centrales en el primer curso a nivel familiar, ¿no? Abraham e Isaac. Acá, lo borré, Moisés y Josué. En el curso a nivel nacional también dijimos dos figuras centrales. Moisés no entró finalmente y Dios le pidió que nombrara a Josué. Acá entonces en el tercer curso lo mismo. Jesús anunció la segunda llegada de Cristo, el Señor de la segunda llegada. Así como Moisés llevó el pueblo hasta el borde de Canaán, pero finalmente fue Josué el que entró, del mismo modo entonces acá Jesús guía a la humanidad durante 2000 años, pero finalmente tenemos que esperar la llegada de Cristo para que Él nos guíe hacia la verdad completa y nos libere por completo hasta que se establezca el reino de los cielos. Quiere decir que este fundamento a nivel mundial todavía no se cumplió. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en una conferencia especial que yo solamente ahora voy a dar un pantallacito así para que lo vean nada más. ¿Qué pasó en los últimos 2000 años de historia? Antes de la llegada de Jesús, durante 2000 años, hubo una preparación. Lo vamos a ver en una conferencia especial que se llama Los Paralelos Históricos. ¿Sí? Entonces, desde Jacob hasta Jesús, pasaron estos 2000 años. Pasaron muchas cosas, con acontecimientos determinados, con periodos de tiempo determinados. Cuando Jesús fue rechazado, todos estos 2000 años se perdieron. Entonces tuvieron que volver a repetirse desde Jesús hasta hoy, hasta el tiempo del Señor de la segunda llegada. 2000 años de historia tuvieron que repetirse. Van a ver qué interesante que es, porque son acontecimientos iguales,
periodos de tiempo iguales, personalidades, personajes iguales, todo se volvió a repetir. Pero no estamos hablando de una semana o dos o un mes, estamos hablando de 4.000 años de historia. 4.000 años de repetición, todo con un patrón. Entonces ustedes ya vieron todos los patrones de la historia, cómo se ha ido repitiendo todo con un patrón. Pero era lógico, después de un fracaso determinado, obviamente el hombre perdió muchísimos años, ¿no? Cuando Caín mata a Abel, el hombre pierde muchísimos años. Bueno, cuando Caín a nivel mundial, o sea, la humanidad, mató a Cristo, la humanidad perdió 2.000 años. Y estos 2.000 años fueron la preparación para recuperar todo lo perdido. Ahora estamos de nuevo acá. Yo le voy a hacer un cálculo exacto matemático, y van a ver en qué tiempos estamos. Y no es casualidad que justo en estos tiempos se ha revelado una gran verdad para que todos entendamos qué fue lo que está pasando, qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando. No es casual que en estos tiempos ocurra esto. Por eso digo, no somos meros espectadores nada más. No estamos acá para incorporar otro conocimiento intelectual más. No somos espectadores, somos protagonistas. Estamos en esta historia en los últimos días, en estos tiempos. Cada uno de nosotros es protagonista de esta historia. Entonces, lo que Dios quiere es que todos entendamos lo más posible. Cuanto más entendamos, más fácil vas a tener fe. Ya nadie nos pide, por la era en la que estamos viviendo, nadie nos pide una fe ciega. Porque estamos viviendo una era especial, podemos entender mucho más. ¿Sí? Entonces, bueno, después vamos a ver las próximas conferencias cómo cierra todo este conocimiento. Gracias. La conferencia que vamos a ver ahora se llama La consumación de la historia humana, ¿sí? O lo que es lo mismo, los últimos días. ¿Por qué? ¿De qué trata esta conferencia? En realidad, los creyentes han estado esperando siempre los últimos días. Y ya hemos mencionado varias veces que, por todo lo que hemos visto en las conferencias y lo que vamos a seguir viendo, que estamos ahora en los últimos días. Pero ¿qué significa los últimos días? Porque en realidad la creencia de muchísimas personas hasta hoy en día es que cuando lleguen estos tiempos van a ser tiempos de catástrofes y que va a ser el fin del mundo. ¿Sí? En realidad, ¿qué significa esto? ¿No? ¿Qué significa que va a ser el fin del mundo y por qué estas catástrofes? ¿Y qué es lo que podemos esperar realmente que ocurra? Literalmente, muchos creyentes pensaron, y aún millones de personas creen todavía, que cuando lleguemos a estos tiempos, los últimos días, con la llegada del Señor de nuevo, cuando vuelva Cristo, lo que va a pasar va a ser simplemente el juicio final, y simplemente aquellos que cumplieron serán tomados, y los que no cumplieron serán quemados en el infierno eternamente. Bueno, sí, en realidad la Biblia dice algo semejante y mucha gente se ha aferrado a eso y han vivido manteniendo esa creencia y como sostienen, inclusive muchos grupos religiosos que sostienen que ahora estamos en los últimos días y que por lo tanto va a ser el fin del mundo. Y mucha gente está confundida y se pone a pensar, ¿será así? ¿Será el fin de los tiempos? En realidad, nosotros hemos visto, yo les comenté en un principio, que en Mateo, en Isaías 46:11, que Dios dice, tal como lo he pensado, así lo haré, tal como lo he planeado, así lo realizaré. ¿Se acuerdan? O sea, esto muestra el carácter de Dios. Dios es un Dios eterno, absoluto e incambiable. Él tenía un plan cuando creó al hombre. ¿Sí? Creó a Adán y Eva para que sean los padres de una humanidad verdadera y que a través de su descendencia se formaran familias verdaderas, sociedades verdaderas, naciones verdaderas, un mundo verdadero que sería el reino de los cielos. Cuando el hombre cayó, Satanás se apoderó de los hijos de Dios
¿sí? Y creó el infierno. Entonces Dios comenzó, como hemos visto, con toda esta fórmula del fundamento de fe, fundamento de sustancia, comenzó todo un trabajo para crear de nuevo el reino de los cielos. Si fuera así, que en los últimos días Dios simplemente va a enviar a Cristo y de la noche a la mañana será un juicio, el juicio final, y todos aquellos que cumplan serán arrebatados con Dios o con el Señor y los demás serán destruidos, yo les hice una pregunta a ustedes en algún momento. ¿Qué porcentaje piensan ustedes? ¿Se acuerdan que preguntaba eso? ¿Qué porcentaje piensan ustedes que se va a salvar? ¿Qué porcentaje en el mundo hay de cristianos verdaderos? Para poner un pequeño ejemplo, un cristiano verdadero es aquel que ama a su enemigo, ¿no? Y no alguien que lo tolera, no alguien que lo aguanta, no alguien que no lo mata simplemente, sino que lo ama de verdad, tiene amor por su enemigo. Y uno a veces, algunas personas tienen, gracias a Dios, enemigos pequeños, ¿no? Simplemente alguien que lo critica o alguien que no le gusta mucho. Pero ¿qué pasa con alguien, por ejemplo, que violó a mi hija o que la asesinó? ¿Puedo amarlo? ¿Cuántos de ustedes piensan que pueden amar a ese tipo de enemigos? ¿Qué porcentaje? Alguien me dijo en el público, un 10%. Bueno, yo dije, qué optimista. Si un 10% de las personas pudieran amar a la persona que mató a su propio hijo, wow, el mundo sería mucho mejor de lo que es. Pero aún así yo lo acepté y dije, bueno, digamos que es un 10%. Entonces Dios se rescata a ese 10%. Pero el otro 90% tiene que morir en el infierno. Supongamos que sea más de un 10%. Supongamos que sea un 20%, un 30%. ¿Sí? El 30% de la gente ama a su enemigo de verdad, de corazón, y practica todo y no tiene pecado. ¿Aún así Satanás sería victorioso en un 70%? No. Tal como lo he pensado, así lo haré. Tal como lo he planeado, así lo realizaré. Dios es un Dios eterno, absoluto e incambiable. Él no va de ningún modo a perder a nadie. ¿Cuánto va a tardar Dios en salvar a la humanidad? Depende del hombre. Podemos seguir sufriendo mucho más todavía. Depende de nosotros. Pero Dios va a perseverar. Pero sin embargo leemos en las Escrituras, vamos a leer acerca de los últimos días. ¿Qué dice y qué significa? Porque decir que algo es simbólico no es suficiente como para decir, bueno, como es simbólico lo dejo de lado. Aún los símbolos representan algo. Aún los símbolos significan un mensaje importante. ¿Sí? Entonces vamos a ir analizándolos de a poco. Por ejemplo, si leemos en 2 Pedro 3:10, habla de los últimos días y dice, pero el día del Señor, o sea, cuando venga el Señor, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea que la tierra se va a quemar en los últimos días. Y hay muchas partes en la Biblia que mencionan algo semejante, que en los últimos días la tierra se va a quemar. En Mateo 24:29, Mateo 24:29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará más su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. De nuevo, qué bueno, ¿no? En cierto sentido, sería mucho más fácil. Creemos que va a ser algo milagroso, ¿no? Que en las nubes del cielo llegará el Señor con un coro de ángeles, con trompetas. Entonces, ¿quién va a tener duda? Nadie va a tener duda, ¿no? Aún el más ateo de pronto si ve a Cristo llegando en las nubes con un coro de ángeles y trompetas. Después vamos a ver en otras conferencias que hay versículos en el Apocalipsis que dicen que el Señor va a ser perseguido cuando venga, que habrá gente que va a creer en Él y lo va a seguir, los suyos, los llamados elegidos y fieles, pero habrá otros que no van a creer y van a perseguirlo. Bueno, qué raro, ¿no? Si viene el Señor en las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria, con un coro de ángeles, con trompetas, ¿quién no va a creer? Y dice que cuando esto ocurra,
entonces también de nuevo todo será quemado y la tierra será destruida. Si leemos en la primera los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, que aquellos que fueron buenos, aquellos cristianos verdaderos, serán arrebatados hacia al aire, y se encontrarán con el Señor ahí en el aire, y la tierra será destruida. ¿Sí? Bueno, hay mucha gente que cree en esto y mucha gente que no cree en esto. Quizá la mayoría no cree en esto, se da cuenta que es simbólico. Pero nosotros no podemos menospreciar y mucho menos burlarnos de las personas que creen literalmente que esto va a ocurrir. Porque ellos están esperando que esto ocurra de verdad. Y a veces suena un poquitito, para el que ya entendió, a lo mejor suena un poquitito hasta gracioso, podríamos decir. Yo sé que hay algunos lugares, un misionero cristiano, amigo mío, había sido misionero en Bahamas, y decía que ahí él veía, por ejemplo, carros de cristianos fundamentalistas que llevaban una calcamonía atrás, ¿no?, que decía: cuidado, porque el que maneja es un cristiano verdadero, y si Cristo llegara en ese momento el auto podría quedar sin conductor. Bueno, ese sería el menor de los problemas, que el auto quede sin conductor. La tierra se va a prender fuego, se va a destruir todo. ¿Qué problema hay que un auto se quede? Pero ellos lo creen así literalmente. E inclusive sabemos que hay iglesias, templos, ¿no?, que tienen su techo corredizo, por las dudas que llegara el Señor, que se pudiera correr el techo para que ellos puedan ser elevados al cielo. ¿Está bien? Es así. Con todo respeto lo digo, hay gente que cree en esto, vamos a aclarar, porque para eso estamos en los últimos días, para ver qué es lo que significa esto. ¿Sí? La Biblia también dice que en los últimos días será el fin de los misterios y que tendremos que profetizar nuevamente, Apocalipsis 10:11, profetizar nuevamente contra muchos pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas y reyes. Entonces, ¿para qué profetizar? ¿Para qué volver a enseñar a todos si todo se va a prender fuego y todos se van a ir al infierno, ¿no? Pero además dice que será el fin de los misterios y, como dijimos, estas cosas son misterios. La gente quiere saber realmente qué es lo que va a ocurrir. ¿Sí? Bueno, por suerte la Biblia también nos aclara en realidad en todo momento qué es lo que las cosas, aún escritas en forma simbólica, significan. Si nosotros observamos, en realidad, vamos a analizar un poco gráficamente cómo era el plan de Dios. ¿Sí? Dios creó al hombre para que el hombre girara alrededor de su voluntad. ¿Sí? Dios en la posición de sujeto, nosotros en la posición de objetos, estaríamos girando, para decirlo de algún modo, alrededor de la voluntad de Dios. Cuando el hombre llegara a la perfección, cruzando por las 3 etapas, etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento, cuando el hombre cruzara por estas 3 etapas, al llegar a la perfección, estaría conectado completamente con la voluntad de Dios. O sea, dicho en estas palabras, estaría girando alrededor de la voluntad de Dios. ¿Sí? Bueno, podemos decir, como Adán y Eva llegaron a cubrir la etapa de formación y la etapa de perfeccionamiento, la etapa de formación y la etapa de crecimiento, podemos decir que ellos giraron alrededor de Dios un tercio, ¿sí?, y otro tercio. Pero la última etapa, esta, no se cumplió. ¿Se entiende? O sea, es como si esta última parte no se haya cumplido. Entonces el hombre giró alrededor de la voluntad de Dios un poco y acá se desvió. Y empezó a girar alrededor de la voluntad de Satán. ¿Sí? Entonces, hay momentos providenciales, hay tiempos providenciales, donde Dios intenta recuperar al hombre para que vuelva a girar alrededor de su voluntad. Y eso es lo que
la Biblia llama los últimos días y el fin del mundo. ¿Pero qué fin de qué mundo? El fin de este mundo. No literalmente el fin del planeta Tierra. Y ya lo vamos a ver en la Biblia que lo aclara muy bien. Dicho en otras palabras, Dios, eterno, absoluto e incambiable, va a recuperar al hombre dentro de su dominio. Y el hombre cayó bajo el dominio satánico. Adán, Eva y sus hijos. Familias falsas, sociedades falsas, naciones falsas, un mundo falso. ¿Saben por qué Dios no intervino en la caída? Yo lo expliqué muchas veces, ¿no? Dios no interviene en la caída principalmente porque es una responsabilidad del hombre, ¿sí? El hombre tiene su libre albedrío, su parte de responsabilidad. Pero aparte, porque en todo lo que tiene que ver algo Dios, hereda las características de Dios de ser eterno, absoluto e incambiable. El mal no. El mal no tiene nada que ver con Dios. Por lo tanto, al no tener nada que ver con Dios, sí o sí puede llegar a un punto máximo de desarrollo, pero después tiene que caer. Todas las cosas que son falsas llegan a un punto máximo a lo sumo de desarrollo, pero después tienen que caer. Por eso Dios no toca el proceso de la caída, no tiene nada que ver con él. Entonces sí o sí tiene que desaparecer. ¿No creen ustedes que una familia falsa, sociedades falsas, naciones falsas, un mundo falso como el que vivimos, tiene que desaparecer? Si Dios es un Dios eterno, absoluto e incambiable, este mundo tiene que desaparecer. Es el mundo satánico. Por esa razón Jesús decía, mi reino no pertenece a este mundo. Él había nacido acá. ¿Sí? Nació sin pecado, nació fuera del dominio satánico. Por eso él decía, mi reino no pertenece a este mundo. Y hay especuladores, y hay tanta ignorancia, y hay, por otro lado, gente que ha intentado saber, especulando de cualquier cosa, que hasta han dicho, yo lo he escuchado, grupos que creen que Jesús era extraterrestre. Porque él decía que él no pertenecía a este mundo. Pero no se refiere literalmente a este planeta, él nació en este planeta, todos saben que nació en este planeta. ¿Se entiende la diferencia? Lo que estoy hablando de los dos mundos, ¿no? Son dos mundos, no dos planetas, son dos mundos diferentes, el mundo del mal y el mundo del bien. Entonces cuando la Biblia dice que el mundo será destruido, significa esto va a ser destruido. ¿Sí? Y vamos a verlo, ahora lo voy a probar bíblicamente. Entonces, hay momentos providenciales donde el hombre establece ciertas condiciones y Dios tiene la posibilidad de recuperar al hombre. La primera vez fue en la época de Noé. En la época de Noé también fueron los últimos días. Leámoslo. En Génesis capítulo 6, versículo 13. Vamos a ver acá mejor. Bueno. Génesis 6, 13. Dice así. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Destruyó Dios el planeta en la época de Noé? No, el planeta siguió existiendo, ¿sí? Son momentos, ¿no? Momentos donde Dios intenta terminar con esto. En la época de Noé, si se hubiera establecido correctamente el fundamento, dijimos Dios podía haber enviado al Mesías en aquella época. Como esto falló, entonces, vemos en Malaquías 3:19 que Dios vuelve a intentar los últimos días en la época de Jesús. La época de Jesús también iban a ser los últimos días. Malaquías 3:19. Porque he aquí, viene el día ardiente. El Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, o sea, todo lo que habla es ya para la llegada de Cristo, ¿no es cierto? Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno,
y todos los soberbios y todo lo que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, pero no abrazar cariñosamente, ¿no?, sino de brasas. Aquel día que viene los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Sí? O sea, todo va a ser arrasado por el fuego cuando venga el Señor, decía Malaquías. Malaquías, profeta del Antiguo Testamento, anunciando la llegada de Cristo. Quiere decir que en la época de Jesús también fueron los últimos días. Y ahora, por último, en estos tiempos, ya la tercera vez, ¿no? Formación, crecimiento. Ustedes saben que la tercera, generalmente providencialmente, termina cumpliéndose. Bueno, la tercera vez, en los tiempos del Señor de la segunda llegada, también, dice la Biblia, que serán los últimos días. Lucas 17:26. Lucas 17:26. Dice: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo será en los días de la llegada del Señor. Repito, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Quiere decir que en los días de la llegada del Señor también será igual que en la época de Noé. O sea, hubo 3 intentos de Dios. Este es el tercer intento de los últimos días. Y acá estamos. Entonces, ¿es una buena noticia o una mala noticia? Cuando se pierde uno de estos intentos, el hombre tiene que estar miles de años girando alrededor de la voluntad, hasta que tiene una nueva oportunidad. ¿Sí? Desde Jesús hasta ahora pasaron 2000 años hasta que el hombre vuelve a tener una nueva oportunidad de girar alrededor de la voluntad de Dios. Quiere decir que los últimos días, en realidad, son una buena noticia, no una mala noticia. Lo del fin del mundo es una buena noticia. Es el fin de este mundo de que todos nos estamos cansados, ¿no es cierto? Un mundo de maldad y de mentira, un mundo falso. Y la construcción de un nuevo mundo verdadero. Bueno, veamos entonces. En Eclesiastés, capítulo 1, versículo 4, dice así: una generación va, otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. La Biblia dice, una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. O sea que no será destruida. En Salmos 78, 69, dice: edificó su santuario a manera de eminencia, como